Hola, bienvenidos. Nos alegra que estén aquí para continuar aprendiendo con Nusamedic. Preparen su material de estudio, concéntrense y aprovechen al máximo el contenido que hemos preparado para ustedes. Comencemos. Muy buenas noches con todos, con todas, tanto los que nos acompañan presencialmente como los que están a la distancia. Soy Pilar Macetti, soy neuróloga y vamos a analizar un poco por encima y sin mucho detalle algunos de los mecanismos que tenemos para facilitar nuestro aprendizaje. Como todos saben, en el mundo, para mi desgracia, existe la neurofobia, ¿no es cierto? Cuando dicen neuro, todo el mundo pone retroceso, ¿ok? Y neuro me fascina. Por consiguiente, la idea es que todo el mundo se divierta tanto como yo, ¿ok? Vamos a analizar esto a través de los diferentes sistemas que tenemos en la institución. Hemos hecho en cada una de las especialidades un análisis para tratar de ver a lo largo de los años las preguntas que nos vienen y ver los temas que suscitan más interés. Por ejemplo, hemos visto en la estadística de las preguntas de los últimos 5 años, porque en los últimos 5 años han habido bastantes cambios. Las preguntas han mejorado mucho, la forma de redactar las preguntas es realmente mucho mejor, se refiere mucho a casos clínicos. Anteriormente las preguntas eran algunas muy difíciles, algunas con respuesta equivocada y la forma de expresarse semiológicamente hablando era para jalarse los pelos, para decirlo de una forma coloquial, ¿no? Pero eso ha cambiado notablemente en los últimos años, así es que hemos escogido los últimos 5 años en cada una de las especialidades y hemos hecho un análisis para tratar de ver porcentajes de preguntas y cómo van evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, el último análisis que hicimos en cuanto a neuro tiene que ver un poco, perdonen, no está puesto el... no me han puesto el puntero. No. Me temo que no está el puntero y no logro poner... ya me están poniendo... Ya, gracias. En la parte técnica me está poniendo el puntero. Ok, gracias. Les decía, en el último análisis que hemos hecho, por ejemplo, la mayor carga de preguntas viene en cerebrovascular. Y eso nos parece, a los que somos neurólogos, nos parece interesante porque es lo que se está moviendo en este momento y nuestro país está entrando a trombolisis, ya tenemos varios hospitales acreditados, el mundo está cambiando, ¿no? Evidentemente, infecciones del sistema nervioso, ¿cómo va a faltar en Latinoamérica, verdad? No hay forma, tenemos que estar todos bien entrenados. Y ustedes que van a afrontar el internado, van a afrontar el SERUMS y demás, tenemos que estar todos preparados para esto y así sucesivamente. Entonces, vamos a tratar de analizar un poquito a través de este sistema de preguntas qué recursos podemos emplear para fijar un poco el conocimiento. Por ejemplo, esta es una de las preguntas en vasculares y nos habla de una persona joven. Lo primero que notamos, y siempre hacemos referencia a esto, la edad. Desde hace 2 días, hemiplegia derecha, directa, con afasia. En el examen, los tonos cardíacos son un tanto irregulares y asincrónicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y nos dan varias alternativas para este tipo de problemas, ¿ok? Nos hablan de una trombosis cerebral, pero para que yo me trombose, tengo que tener algo de fondo, ¿verdad? Y es una persona joven. No sería bastante probable. Me hablan de la isquemia transitoria, pero ya sabemos la palabrita transitoria, nada que ver, esto se quedó, ¿ok? Hemorragia cerebral y la sangre libre duele. Por consiguiente, donde está el dolor de cabeza, no hay, ¿ok? Y me hablan igualmente del aneurisma cerebral. La clásica de ¡ay, mi cabeza! Es el aneurisma cerebral que se rompe de golpe, ¿verdad? Por consiguiente, estamos todos pensando, para alguien que no tiene mayor antecedente y que ocurre esto de golpe, en un problema de tipo embólico. Y para eso, por ejemplo, en las clases tenemos siempre presente el hecho de que el cerebro pesa, ¿recuerdan? Voy a sufrir yo, 1,350 kg, ¿ok? En promedio. ¿Okay? Y ese kilito 350 se lleva el 20% del gasto cardíaco. Traducido al castellano, el cerebro, y la explicación es que es hiperdependiente del aporte. Y si le falla el aporte, ya fuimos. Por consiguiente, es importante recordar en los embolismos, en primer lugar, la fibrilación auricular. Después lo que quiera.
Pero primero la fibrilación auricular, aunado al hecho de que la persona es joven y no hay los antecedentes clásicos. Y siempre destacamos en las clases el hecho de que la gente joven, primero que nada, pensamos en FA. Hay que recordar también, en la clase ya hacemos un poco más de detalle acerca del riesgo de transformación hemorrágica. Ustedes están pasando visita, el paciente está como siempre con su hemiplegia, caminan 2 camas y de pronto le dicen, doctor, algo pasa. ¿Y qué ven? El paciente cambió y está inconsciente. ¿Okay? Un paciente que cambia, que ha tenido un problema isquémico y cambia, de repente hizo una crisis hipertensiva, de repente hizo, en el caso de este joven, otra embolia, algo pasa. El paciente que se hunde, algo pasó. Inmediatamente tenemos que recordar este detalle. Cuando hablamos nosotros de este joven y con todos estos detalles, pensamos entonces primero en la embolia cerebral, efectivamente, y la respuesta era embolia cerebral. ¿Okay? En este caso vamos ya a una dama. Tiene 30 años y dolor de cabeza intenso que la despierta en la noche. Hasta allí muchas cosas pueden ser, y algunas de las colegas que están aquí presentes, ¿no es cierto? Nosotras las mujeres, lógicamente, como tenemos más cerebro, tenemos más dolor de cabeza, ¿sí? Por consiguiente, migraña es hiperfrecuente entre nosotras, ¿no es cierto? El 18% de las mujeres tenemos migraña, ¿ok? Y hasta ahí todo el mundo dice, sí, pues puede pasar, en el REM más largo de la noche, se me activa la migraña, puede pasar. Pero con trastorno del sensorio, ya pues está bien que tengamos migraña, pero algo sobra, ¿verdad? Entonces algo está sobrando. Está despierta cuando la examinan, pero la ven media somnolienta y albricias. Vemos 2 cosas, rigidez de nuca y un tercer nervio craneal, ¿ok? La primera posibilidad diagnóstica, y me proponen varias cosas: una hemorragia subaracnoidea, un tumor cerebral, un infarto y una meningitis aguda. La meningitis puede venir con trastorno del sensorio. La meningitis puede empezar en algún momento y muchas veces así bruscamente, ¿no es cierto? Pero ¿hay algo en su cuadro clínico que me haga pensar en algo infeccioso? No. Por consiguiente, como cuadro podría coincidir, pero no tiene lo más importante. Fuera, ¿ok? Infarto cerebral. Habíamos pensado en la vez anterior en este joven que tenía algo propio de la gente joven que no conocíamos y que le viene de golpe, ¿no? Una fibrilación auricular. Pero en ella estamos viendo en realidad que hay algunas cosas que no encajan. Un infarto producto de un embolismo y que me vaya a dar trastorno de la conciencia. Ya, pues si se le tapa toda la carótida interna, puedo entender. Si se me tapa el tronco cerebral, puedo entender. Pero aquí, nada por el estilo. Tumor cerebral, de golpe, difícil, ¿verdad? ¿Qué tumor cerebral puede desencadenarse de golpe? No a esta edad. ¿Se acuerdan? Hombre mayor de 60, glioblastoma, el tumor a la de mariposa, ¿verdad? El glioblastoma es agresivo. Empieza en un ladito, infiltra. Por consiguiente, ¿se nota? No, pues deja funcionar a las neuronas. Avanza, avanza, avanza. Por el cuerpo calloso se pasa vivamente al otro lado y de pronto está el volumen que ya se descompensa el paciente. Esas son cosas raras, pero no es este caso. Y nuevamente pensamos en dolor de cabeza brusco y además estamos viendo que tiene rigidez de nuca y una parálisis del tercer nervio craneal. Solo por la rigidez de nuca estamos nosotros pensando que bruscamente y con meningismo es muy probable que su tomografía me muestre este signo famoso en la base. ¿Dónde están los aneurismas? Abajo, en la base. ¿Dónde está el polígono famoso? ¿No es cierto? Ok. Por consiguiente, ahí es donde se rompen más, ¿verdad? Ok. El polígono de Willis está acá y la sangre, miren cómo llena. Vulgar tomografía, sencillita. Lo más práctico para encontrar sangre fresca. ¿Ok? Baratieri y además fácil de hacer en 1 minuto. En los tomógrafos viejitos, 5 minutos, ¿no? Rapidísimo podemos nosotros hacer una tomografía y hay en la mayor parte de hospitales. Ya saben, cuando llegan a la guardia, después de decir buenas noches, ¿qué cosa decimos? ¿Qué funciona? ¿Okay? Para saber si funciona el laboratorio, rayos X, no se olviden, buenas noches y preguntar qué funciona para ver si funciona el tomógrafo. Miren el signo de la estrella, sangre en el espacio interhemisférico, sangre en silbito,
Sangre en la base y sangre rodeando todo el tronco, la cisterna peritroncal, ¿ok? Y es como una estrellita, ¿verdad? Por eso le llaman el signo de la estrella, ¿ok? En nuestro sistema de láminas que tenemos para que puedan ir repasando en unos anillados, ponemos las cosas más prácticas de tal manera que rápidamente uno se puede ubicar y resaltamos lo que alguna vez ha sido motivo de pregunta. Por ejemplo, cuando ocurre el vasoespasmo, primeras 72 horas. Otra pregunta que viene frecuentemente, ¿qué le doy para el vasoespasmo? El nimodipino, que es publicitado para un montón de cosas extrañas, como por ejemplo mejorar la circulación cerebral, ¿verdad? Pero que sirve para prevenir el vasoespasmo, ¿ok? ¿Mejora la circulación cerebral, colegas? ¿Qué pasa si con los años perdemos neuronas? Puedo poner un flujo fabuloso y puedo hacer un estudio de flujo cerebral antes, medio azulito, después todo rojito. ¿Y las neuronas? Si no las estimulamos, más importante es el estímulo, ¿verdad? Ok. Perdón. Entonces, estamos encontrando una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? La hemorragia subaracnoidea. Ok. Aquí nos vamos un poco más allá. 56 años el caballero, lo trae en emergencia. Desde hace una hora, aparentemente. Les apuesto que vive frente a emergencia, ¿verdad? Porque para que llegue una hora... Ok, ahora el gran problema que tenemos con este tipo de criterios estrictos es el hecho de que el tráfico en nuestro país está terrible y no está organizado el país para que los pacientes lleguen a emergencia en ventana de diferentes cosas, ¿verdad? Ok, entonces llegó una hora porque estaba al costadito, ¿ok? No puede hablar y no mueve un hemicuerpo. Aparentemente, 56 años, por lo visto, no tiene ninguna de las cosas vasculares que ya conocemos, ¿no es cierto? Ok, 120/70, 96 de frecuencia cardíaca, 20 de respiratoria. Y está con afasia motora, ya clínicamente hablando, y la debilidad del lado derecho, como corresponde. Es el hemisferio que lleva el lenguaje, el izquierdo, ¿no es cierto? Muy bien. Coagulación normal, 110 de glucosa, sería ideal que sea menos de 100, pero en situación de emergencia siempre sucede que nos sube un poquito la glucosa para ayudar, lo que es una reacción normal del organismo. Su hemoglobina bien y le hacen una tomografía cerebral normal. ¿Por qué la tomografía cerebral es normal y está con una hemiparesia derecha? ¿Nos hemos equivocado? Ok. Los fenómenos isquémicos demoran, para poderlos ver, 72 horas por lo menos. 72 horas, ¿ok? Entonces, no es que la tomografía esté normal. Podemos poner tomografía normal, pero lo inteligente es poner tomografía, no hay hemorragia, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es que el paciente no tenga riesgo de vida. Y hacemos la tomografía, pensamos que es isquémico, hacemos la tomografía, no vemos la isquemia, pero nos aseguramos que no hay hemorragia, porque si tiene algo de hemorragia, el mundo cambia y las opciones terapéuticas también. El riesgo de muerte en isquemia, 3 hitos. El riesgo de muerte en hemorragia, le ponen al 3 un 0, 30%. ¿Ok? Por eso yo siempre pongo en la tomografía, no hay hemorragia. ¿Ok? Recuerden ese detalle. ¿Qué le vamos a dar a este caballero que está bastante bien, que llegó en realidad en una hora y que podría quedar con un déficit tremendo, brutal para toda la vida a esa edad que está trabajando? ¿Ok? Pensamos en destaparlo. Solamente aspirina, ya es algo así como tomarnos el pelo. Clopidogrel, tomarnos el pelo. Hasta lo podemos mezclar, seguimos tomando el pelo. Heparina se usó en una época, ¿ok? Pero los resultados fueron de una tremenda inestabilidad con complicación hemorrágica. No lo usamos en este momento en ninguna parte del mundo. Y lo que se hace es planificar la trombolisis, ¿ok? La trombolisis es la alternativa más interesante. Ya tenemos 7 establecimientos acreditados para trombolisis, ¿ok? El problema radica en que la gente se está enterando cada vez más de la trombolisis, pero los establecimientos no. Y hay que estar acreditado para trombolisis. ¿Ok? Tiene unas reglas tremendamente estrictas. Si infringimos las reglas, el riesgo es transformación hemorrágica. ¿Ok? Por consiguiente, es muy importante seguir las reglas. Este caballero tiene una hemiplegia derecha con afasia y buscamos esquemas que les ayuden. Los médicos somos muy visuales, ¿verdad?
Recordemos mucho las cosas visuales y recordamos también las cosas que nos ayudan, por ejemplo, por opuestos, hacemos una lista de palabras que nos recuerdan las cosas, tenemos trucos para recordar todo. Entonces, muchos de nuestros esquemas tienen, por ejemplo, aquí tenemos, miren, la cerebral anterior, la arteria cerebral anterior, este es su territorio. Este es el de la cerebral media y este es el de la cerebral posterior. Y miren el hombrecito motor. Si se dan cuenta, ¿quién irriga la pierna? La cerebral anterior. Para que no se olviden nunca, el hombrecito motor está parado sobre el cuerpo calloso. Y así se van a acordar que las piernas están adentro. Luego el hombrecito motor se para y se tira para afuera. ¿Ok? Pregunta, ¿se tira para afuera como un nadador o se tira para afuera como un paracaidista? Miren al hombrecito acá, ¿qué está más abajo? La cabeza. Y el bracito está por acá. Entonces se tira así, ¿verdad? Ok. Y tiene su razón de ser. Porque si miráramos el hemisferio de perfil, el área de Broca, ¿verdad? Aquí está la cabeza y aquí está el área de Broca. Si pusiera los brazos por delante, la cabeza estaría acá y el área de Broca acá. ¿Ok? Y no hablamos con las manos, ¿no? O sea, salvo ciertos lenguajes, no hablamos con las manos. ¿Ok? Entonces, tiene su razón de ser. Recuerden, el hombrecito motor es paracaidista. Y así no se van a confundir con la distribución. ¿De acuerdo? Ok. Aquí revisan poco a poco las diferentes características. La cerebral anterior, hemiplegia predominio crural. Cerebral media, hemiplegia predominio faciobraquial. Y cerebral posterior, no hay hemiplegia, es el componente visual. Pero como esto es corteza, cuando hay corteza, ¿qué tipo de función tiene que estar? Una función superior, ¿no es cierto? Algo cortical tiene que haber. Y efectivamente este joven nos parece un problema faciobraquial y tiene componentes importantes de función superior. Acá tendríamos un problema disejecutivo. Analizar, decidir. Acá tenemos hemisferio izquierdo lenguaje, hemisferio derecho asomatognosia y acá la capacidad de reconocer las cosas con nuestra vista. ¿Ok? Como ven ustedes, estos cuadritos rapidito, una vez que hemos hecho la clase, inclusive sin haberlo hecho con el conocimiento previo que teníamos, nos ordena los pensamientos y nos ordena también las ideas. El gran problema que tienen todos, ¿cuál es? ¿Los hemisferios o el tronco? El tronco, ¿verdad? Todo el mundo le hace así al tronco, porque el tronco es complicado, porque hay núcleos. O sea, si yo miro por fuera, es facilito, pero si miro por dentro, Dios del cielo, es la neuroanatomía pesada. Entonces, recordamos los síndromes del tronco, los famosos síndromes alternos, ¿no es cierto? Donde tenemos una lesión en un lado y me da un nervio craneal del otro lado y déficit del lado opuesto. Y yo digo, Dios mío, y hay 16, ¿qué hago? ¿Okay? Nosotros practicamos en las clases. Punto número 1. Sabemos que lo motor es cruzado. Entonces, si tiene hemiplegia derecha, ¿no es cierto? Debe ser el lado izquierdo. Ok. ¿Y los nervios craneales son cruzados o directos? ¿Ah? Directos, ¿no es cierto? Este lado y este lado, directos. Ok. Entonces, siempre hablamos de lo siguiente. ¿De qué lado está la lesión? Del lado donde está el nervio craneal. Ni me acuerdo dónde andan los nervios craneales, pero si dice izquierdo, debe ser el lado izquierdo del tronco. ¿Ok? Y me aseguro porque estoy viendo que el fascículo largo, la hemiplegia, el déficit, está del otro lado, ya sé que es cruzado. Y luego, ¿qué digo? Porque fácil, entre las respuestas miro la que tiene el lado que corresponde. Ya el resto ni las miro. Hay dos que dicen el lado que toca. ¿Y ahora cuál escojo? Entonces, no es una cosa que va a funcionar al 100% del tiempo, pero por lo menos les permite analizar. ¿Se acuerdan del origen de los nervios craneales? Hay un asunto que se llama el baile de los nervios craneales. Entonces nosotros tenemos el tercero, el cuarto que viene por los costados. El quinto es el trigémino gordazo. Y luego bajamos al surco bulboprotuberancial. 6, 7, 8 que es doble,
Bajamos por el costadito, 9, 10, 11, con las justas, porque el 11 se baja hasta la médula espinal. No encontró espacio y dijo, bueno, ni modo, me voy a robar un pedazo de la médula. Entonces baja un poquito. Y llegó el 12, y el 12 dijo, ¿y qué? ¿Y yo? ¿Dónde voy? Entonces dijo, a mí no me van a agarrar. Y encima, el 12 no se va a ir a la médula. Imagínense qué ofensa, ¿verdad? Ok, se fue para arriba y se puso en el bulbo por delante. Entonces siempre hablamos de estas cosas de cómo se pelean los nervios craneales y dónde van. Y uno puede, por lo menos mirando el nervio craneal, uno puede deducir qué altura. Exacto no es, porque hay fallas en los nervios craneales en el sentido de que hay lesiones profundas y los núcleos cambian de sitio, pero eso es neuroanatomía pesada. Eso ya es difícil. Lo demás podemos deducirlo. Y tampoco les van a preguntar por síndromes rebuscados, ¿no? Por eso acá ponemos siempre Weber y Wallenberg porque son los más conocidos, los que más preguntan. Es peleable, ¿ok? Por lo menos el nivel y el lado, algo podemos deducir con estas laminitas, ¿ok? Estamos teniendo también... Ok. Miren el componente alterno para que lo recuerden y fijen la imagen del componente alterno, ¿ok? Y lo que vamos a emplear es alteplasa. Siempre recordamos, pregunta clásica, la ventana terapéutica, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que el paciente tiene el déficit y luego el paciente dice, ay, ¿qué pasa? Y la familia llega corriendo y dicen, esto no se arregla, debe ser problemático, busquemos un taxi, una ambulancia o un carro, nos metemos al tráfico, llegamos al hospital y ¿quién decide cómo entramos al hospital? El vigilante, ¿no es cierto? La seguridad. Ok, entonces, si tenemos código ictus, ¿quién tiene que estar entrenado? ¿Solo el médico? ¿Solo el enfermero? No, todos. El seguridad ve y de inmediato avisa código ictus y lo pasa de frente al tomógrafo y están avisando al resto, se van al sitio de tomografía, le toman la muestra de sangre, sale, le hacen el electrocardiograma, vienen todos, lo evalúan y en un ratito se decide. Pero eso sí están entrenados. ¿Ya? A veces nos falla en la puerta. ¿Okay? Entonces, estemos todos alerta. Están preguntando mucho por lo de trombolisis. ¿Okay? Tenemos una reunión donde discutimos varios aspectos de trombolisis. ¿Okay? Pregunta 4. Este caballero joven, también 49 años, viene a emergencia porque tiene un dolor de cabeza con trastorno del sensorio. Dolor de cabeza, todos tranquilos. Trastorno del sensorio, ya no. Ahí sí nos preocupamos. ¿Ok? 180/95, 98 de frecuencia cardíaca y en una tomografía hay algo que no esperábamos, ¿ok? No esperábamos una hiperdensidad en el tálamo, ¿ok? Inmediatamente buscan bajar la presión arterial. Lo que es hiperdenso en tomografía, que lo miro así al toque, aunque no sepa ver tomografía, veo el cráneo y veo una mancha blanca ahí en el centro, ¿ok? Entonces, inmediatamente, espontáneamente hiperdenso, sangre. ¿Ok? Y por eso todo el mundo deja al paciente en el tomógrafo para que salga y se va corriendo a buscar la medicación para bajar la presión arterial. ¿Ok? Ok. La idea es en hemorragias bajar la presión arterial. Pero si la bajo mucho, tras que hay edema y el masacote de sangre, no hay flujo. Entonces, ¿a cuánto le bajo la presión arterial? ¿Verdad? Ok, allí viene el asunto de analizar nosotros, por ejemplo, esta lámina es un resumen de una de las clases en donde mostramos la hemorragia y miren, ¿ven el halo negro? ¿Se dan cuenta? Un edema y acaba de suceder. Acaba de suceder para que vean lo agresiva que es la sangre suelta. ¿Ok? Y miren este pobre paciente que hizo una hemorragia brutal y la sangre se metió a las cavidades ventriculares, inclusive acá probablemente una crisis hipertensiva, ¿ok? Para que tengan una idea lo fácil que es ver las hemorragias, ¿ok? Hacemos todo un análisis y he resaltado aquí el hecho de que buscamos que la presión esté alrededor de 140 la sistólica, ¿ok? Para que irrigue. Miren cómo el mundo ha cambiado. Yo era R1 y traen a la mamá de mi jefe de guardia con una hemiparesia.
¿no? Entonces yo la recibo, la atiendo y mi jefe llega, ya se imaginarán, desesperado, llega corriendo, me dice, mi mamá, ¿qué pasa? Tranquilo, doc, le digo, es una hemiparesia, esta señora está consciente, está bien. ¿Cómo está su presión? En este momento está en 180 y está con 100 de sistólica. Ya, él se tranquilizó, le examinó, habló todo bestial y me dijo, ¿qué vamos a hacer, Pilar? Docente, ¿no es cierto? Y yo era R1. Doctor, tenemos que bajar la presión. Muy bien, Pilar. Entonces, dimos las indicaciones, la dejamos en 120,80 la señora. Les estoy hablando pues del año 89 que ingresé, no, debe haber sido 90 por ahí, ¿no es cierto? En esa época no se sabía. ¿Se imagina? Le bajamos la presión, 120,80 y nos fuimos al kiosco a tomarnos un cafecito. ¿Ok? Entonces, la historia la firmamos los dos, por supuesto, porque era el jefe y yo era la residente. Bien firmadita y selladita la historia. ¿Ok? El mundo cambia, ¿verdad? Eso ya es imposible en este momento. Ahí le estaríamos haciendo un daño al paciente. Sí hay que bajarle la presión, pero tiene que tener una sistólica un poco por encima porque el edema y la masa se oponen al flujo, ¿verdad? Y no irriga. Y luego, cuando esto se reabsorba, el daño que queda es más grande. ¿Ok? Entonces es muy importante este tipo de criterios. Y siempre resaltamos, aquí hay varias cosas que revisamos, que los corticoides y la carabina de Ambrosio son dos cosas iguales. ¿Ok? No sirven los corticoides para estas cosas. ¿Ok? Por consiguiente, 140 es nuestra sistólica. ¿Ok? 140 es nuestra sistólica. Tengan en cuenta, pacientes hemorrágicos, vigílenlos. Porque si les hacen crisis hipertensiva, vuelven a sangrar. La mortalidad del segundo sangrado puede ser 70%. ¿Ok? Siempre los hemorrágicos, a la familia hay que explicarle y hay que ser claros en estas cosas. Un adolescente con 15 años, otra vez dolor de cabeza intenso y náuseas. Cuando se levanta, siente mareos y se lateraliza el cuerpo. Pide ayuda para desplazarse, no le entienden muy bien por qué se quiere mover y ¡pum!, viene el vómito sin náuseas, prácticamente explosivo. Afortunadamente no ha habido antes ninguna otra cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros para analizar mejor este caso y tratar de ver cuál puede ser el mejor examen? Una radiografía, una resonancia, una angiografía por tomografía, una angiografía por resonancia o una tomografía craneal. ¿Qué podemos hacer en emergencia? Siempre recordemos nosotros, y ese es uno de los esquemas que tenemos para repasar, que son como fichas, que uno va repasando fácilmente mirando todas estas cosas, ¿ok? Muy importante recordar que en los problemas cerebrovasculares la hipertensión arterial es factor muy importante de riesgo. Y miren cómo vamos avanzando las edades, la parte isquémica cuál es más frecuente y acá tenemos siempre la mejor indicación al inicio. Recuerden lo que he dicho, al inicio, no estoy diciendo el mejor método de diagnóstico, estoy diciendo lo que hago al inicio. Y a veces en los exámenes nos precipitamos y me ponen primero el mejor examen. Y yo, el estándar de oro y lo marco. Y me preguntaron que eso está en emergencia. ¿Ok? Entonces, siempre, ¿en qué estado tiene uno que dar examen? ¿Verdad? Si no, uno patina. ¿Ok? Entonces, recuerden, esas fichas contienen, por ejemplo, ese tipo de detalles. La proporción de isquemia, el factor principal y acá la tomografía. Recuerden, tomografía sin contraste. ¿Por qué no ponemos contraste? Porque el contraste cruza la barrera, ¿no es cierto? Y si cruza la barrera, hace convulsionar en los cerebros inflamados. Hay que tener cuidado. ¿Okay? A veces hay que poner un tuberculoma y queremos diferenciar, coordinamos con el radiólogo y estamos todos alerta. ¿Okay? Pero no se usa contraste en emergencia rutinariamente. Es para casos especiales. ¿Okay? Y como ven, hay varias cosas ahí que tratamos de fijar, tips para fijar para cada uno de los aspectos que vamos mencionando. ¿Ok? Por consiguiente, lo primero que hacemos es la tomografía. Pero ojo, si la tomografía no nos muestra nada, ¿ok? La otra cosa que nosotros podemos hacer es punción lumbar, porque a veces la sangre es un poquito nada más, es un cerebro joven, se inflama mucho y le duele terrible y no vemos nada en tomografía.
Entonces, ahí sí, en el líquido podemos ver relativamente fácil estas cosas. Entonces, recuerden, lo primero que hago y el estándar de oro. Son cosas diferentes, ¿ok? Muchos casos clínicos están viniendo en los exámenes, por consiguiente también tenemos sistemas de repaso a través de casos clínicos para que se nos fijen algunos conceptos, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una serie de características de tipo clínico y yo he marcado en rojo relativamente lo que sería más fácil. Por ejemplo, en la primera columna, la hemorragia subaracnoidea, persona joven, ¿no? Y la rigidez de nuca, ¿ok? Hay varias cosas aquí, pero los tips, así, lo que no debemos nunca olvidar es este tipo de cosas, ¿ok? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la isquemia transitoria, ¿cuál es el tip? Persona mayor, hipertenso mal controlado, de cajón, ¿ok? Y recuerden ustedes, hemos puesto esto acá porque han cambiado las denominaciones. ¿Cuál era lo clásico? 24 horas. Eso ya no fue, ya eso no sirve. Es 1 hora. ¿Qué descubrieron? Que la gente que recuperaba en 24 horas le hacían una resonancia y encontraban que más cerca de las 24 horas había infarto. Chiquito, pero había infarto. Y si hay infarto hay más riesgo. En cambio, en la primera hora prácticamente ninguno tenía infarto. Si alguien tiene infarto, tiene más riesgo. Así sea chiquito. Así se compensa rápidamente, tiene mucho más riesgo. Se vuelve tremendamente importante analizar. ¿Le podemos hacer resonancia a todo el mundo? Desgraciadamente no. ¿Ok? Eso nos deja fuera de combate porque en Latinoamérica, en la mayor parte de los hospitales, solamente decimos que se recupere en menos de 1 hora. Y si el paciente se puede hacer una resonancia después, en buena hora podemos cerrar el diagnóstico. Pero recuerden, cualquiera que se recupere pero tiene infarto, tiene más riesgo. Tiene más riesgo. ¿Ok? Vemos también, por ejemplo, en los ataques cerebrovasculares isquémicos, ataques, no accidentes. ¿Los problemas cerebrovasculares son accidentales, de casualidad? ¿O es que no tomó su pastilla, no se hizo controlar, le dieron la pastilla equivocada? Es a propósito, poco menos. Lo mismo que el accidente de tránsito. ¿No es cierto? El accidente de tránsito no es un accidente, es un siniestro. ¿Ok? Porque alguien metió la pata por algún lado. ¿Ok? Rara vez es accidental. Entonces yo digo siempre ataque cerebrovascular. ¿Ok? Ahí la gente mayor, una serie de factores de riesgo, ¿ok? El componente deficitario y la tomografía donde no vemos muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, en el hemorrágico, ¿ok? La clásica de la persona que tiene hipertensión y está anticoagulada y tiene fibrilación auricular, o sea, se compró todos los tickets de la rifa, ¿ok? Y en algún descuido, porque ya saben que la anticoagulación, cuando no es por vía oral, la mitad de los pacientes están mal, ¿verdad? Están mal anticoagulados, la mitad. Estamos generando ilusión y en realidad no es muy válido, ¿ok? Y miren ustedes cómo marcamos las cosas que más o menos me hacen pensar. Por ejemplo, aquí, algo que se rompió y le dio una cefalea intensa, pero hay una focalización. La malformación está metida en el parénquima, ¿verdad? Ok. ¿Puedo vivir con mi malformación? Sí, sí. Y han habido casos, ¿recuerdan últimamente un jovencito que estaba en una patineta y de pronto se cayó al piso, inconsciente, lo llevaron a E-Salud y el joven tenía una hemiparesia y tenía una malformación que había sangrado, ¿ok? Y enjuiciaron a E-Salud porque en todos sus chequeos a lo largo de los años no habían visto la malformación. ¿Tenían que verla? La malformación se rompió cuando ya era demasiado grande, ya empieza a hacer focalización, algo así, pero en los controles anteriores no había forma, no había forma. Recuerden, malformación imbrica cerebro y malformación. Y mientras haya espacio, no pasa nada. ¿Ok? Entonces esa malformación creció ya mucho y se rompió. ¿Ok? Entonces recuerden ese detalle para los casos de malformación. ¿Ok? En la pregunta 6, 18 años, 3 días de evolución con todas estas características que incluyen odinofagia, tos, rinorrea. 24 horas, un compromiso mucho mayor del estado, ya se vuelve somnolienta, cefalea intensa, vómitos. Acá están sus funciones vitales, donde destaca la temperatura en mal estado y
Inclusive pasan etapas de agitación, rigidez de nuca y los signos clásicos. Por favor, sírvanse a escribir Brusinski con I latina, porque los médicos somos cultos si es un apellido polaco. ¿No? Brusinski no es con Y. Lo mismo Babinski no es con Y. ¿Ok? Y no se olviden que el mundo nos debe a Babinski. ¿Ok? Babinski describió el signo de Babinski cuando era estudiante. ¿Ok? Y su papá era ingeniero de ferrocarriles polaco, se fue a París y no conseguía trabajo. ¿Dónde creen que emigró en esa época? Se vino al Perú con Eiffel y trabajó en el ferrocarril central. Y de acá del Perú mandaban remesas en esa época a Francia para que estudie. Así que sin nosotros no habría signo de Babinski indirectamente. ¿Ok? Lo menos que pueden hacer es escribirlo bien. ¿Ok? Ok. Miren ustedes el líquido. 300 leucocitos mononucleares predominantemente, un poquito de los otros. ¿Ok? Miren, algo de proteínas como siempre y la glucosa. ¿Ok? Diagnóstico más probable y me plantean una serie de alternativas. Absceso, cuando hay un absceso de focalización. Tromboflebitis intracraneal, raro en este momento, habría que buscar si hay algún antecedente, algún golpe, ahora que hay tantos tratamientos para inducir ovulación, por ejemplo, con buena cantidad de hormonas, ¿okay? Buscar alguna forma que me haga pensar en algo así, ¿ok? Y ponen meningoencefalitis de diferentes tipos. Aquí vienen algunas cosas que tenemos que recordar. Ya sabemos la tríada habitual. Y si estamos sospechando este componente y hacemos una punción lumbar, un asunto importante es: ¿el agente patógeno necesita o no necesita glucosa? Si no necesita glucosa, es muy probable que tengamos un componente viral, ¿ok? Y si hay un componente inflamatorio relativamente importante, podríamos tener un componente de hongos. ¿Okay? Detalle importante, miren las células, solo por las células, en el laboratorio más sencillo. Polimorfonucleares, bacteria. Y si están predominando los mononucleares, podemos nosotros ya considerar otros tipos de estructuras, como por ejemplo TB, como por ejemplo hongos. Yo digo los bichos grandes, ¿ok? Les muestro un cuadrito. Miren este cuadrito que he simplificado. Sencillito. Bacteriano esturbio, polimorfonucleares que se alimentan con glucosa las bacterias. Los virus, líquido claro, mononucleares, los virus no comen glucosa. Ok. Y los bichos grandes, yo le llamo bichos grandes porque es más fácil de recordar, ¿verdad? Ok, los agentes patógenos como TB, como treponema y demás, ¿ok? Entonces todos ellos, el líquido es claro, mononucleares, igual que el anterior, pero necesitan alimentarse. ¿Se dan cuenta? Ok. Las proteínas, todo puede haber en las proteínas, porque depende del agente patógeno que tan agresivo, pero depende también del cerebro de la persona. ¿Cuánto responde? ¿Se dan cuenta? Por consiguiente, las proteínas no las miro mucho, ¿ok? Me orientan un poco a qué tan inflamado está el cerebro y nada más. Pero para decidir, solo por esto, no tienen que tener ninguna otra cosa. Con que tengan microscopio y con que tengan la capacidad de determinar laboratorio sencillo en los sitios más alejados. Es más, ustedes pueden hacer la PL. Y como decimos nosotros, los scouts dicen siempre listo. ¿Nosotros qué decimos? Siempre mirando, ¿verdad? Miramos el líquido y hasta el diagnóstico. Si está turbio, corren con el antibiótico. Y si está claro, evidentemente puede ser cualquiera de los dos, pero nosotros pensamos siempre, si es virus, el único que tiene tratamiento, aciclovir, ¿verdad? Ok. Y ya vemos por clínica si hay algún otro riesgo. De repente, más adelante tenemos algo que nos dice que no hay herpes. Ya pues suspendemos. Pero no nos perdemos la oportunidad. Si no le doy el aciclovir en las primeras 72 horas, ¿qué pasa? Voy preparando certificado de defunción. ¿Ok? La mortalidad es altísima. ¿Ok? Entonces miren cómo algo sencillito nos ayuda. ¿Ok? En la pregunta 7 tiene 23 años este joven, es seropositivo para VIH, 2 años, pero no recibe targa porque no está tolerando el joven. ¿Ok? 16 días con cefalea de intensidad creciente.
Está con fiebre y con rigidez de nuca. Ya esto pasó a mayores, ¿ok? Le hacen una PL y el líquido es claro, con mononucleares, aumento de proteínas y glucosa en 45, ¿ok? Y aquí, simplemente por el antecedente, ya en el laboratorio saben, inmediatamente buscan una de las cosas más frecuentes como comorbilidad. Efectivamente, estamos pensando en un criptococo, ¿no es cierto? Tinta china cuesta baratísimo y se hace fácilmente y se puede ver fácilmente qué hay. Como estamos pensando en esto positivo, inmediatamente miro acá y digo, ¿dónde está lo que yo necesito? Y cuando veo yo que hay algún componente con tinta china, estoy pensando en el criptococo y lógicamente en la anfotericina. Miren el cuadrito sencillito. Y si revisan el cuadrito, coincide, ¿verdad? Nos ayuda a decidir, ¿ok? En su teléfono pueden tener imágenes así que rapidito les ayuden a decidir. En la 8, 32 años, 3 días, dolor de cabeza intenso, fiebre y vómitos. No hay mayor antecedente, tiene una serie de manifestaciones y me encuentro con lesiones purpúricas y úlceras orales y genitales. ¿Ok? ¿Qué pienso con una rigidez de nuca con estas cosas? Me plantean varias alternativas, ¿verdad? Varias alternativas en esta persona para tratar de analizar, ¿ok? Me guío por el cuadrito de nuestras fichas y rápidamente ubico un tip, que es mialgias que no describen, pero las condenadas petequias, ¿no? Y rápidamente me oriento a la posibilidad de Neisseria. Mucho hay que conocer y recordar, pero es importante cosas así sencillitas, que rápidamente jalen mi ojo y que me ayuden a retener cosas y rápidamente decidir. Todo no necesariamente lo tenemos, pero ya nos está ayudando mucho, ¿ok? Entonces, con esas características, Neisseria meningitidis, y miren ustedes las características del líquido, ¿ok? El mismo cuadrito que nos sirve para varias cosas. En este caso, 50 años de edad, 3 semanas, y tiene decaimiento en las mañanas febrícula, anorexia, irritable, en las mañanas, perdón, terminando el día, ¿ok? No hay antecedente ni en el oído, ni nada que podamos orientar. Está con fiebre y miren ustedes las características. Y un nervio craneal. El sexto es traicionero. El sexto es largo. Y si el sexto está solito, como va desde la mitad del tronco para arriba, baja, entra hacia la parte alta, hace un recorrido muy largo. Si el sexto está con algo más, por ejemplo, si el 6 está con el 7, yo digo, algo hay ahí. Un tumor, un meningioma, quién sabe. ¿Ok? Pero si está solito, y en este cuadro de hipertensión endocraniana es solo hipertensión endocraniana, se hincha el cerebro y lo aplasta. ¿Ok? Sexto solito, ¿dónde estará la lesión? Hay que buscar. Probablemente hay algo inflamatorio por ahí. ¿Ok? Y encima, si se dan cuenta, es un sexto bilateral. ¿Podría ser un tumor? Coincide más un edema, ¿verdad? Que todo esté hinchado. ¿Ok? Encima lo han puesto bilateral para hacerlo más fácil. Aquí tenemos las características de nuestro líquido con predominio de linfocitos y la glucosa está en 20, un poco más, hay que traer el azucarero rápidamente, ¿no es cierto? Ok, estamos viendo otras características en la sangre. ¿En qué pensamos? Algo viral, un criptococo, encefalitis autoinmune, encefalitis de tipo, meningitis, perdón, de tipo TB, ¿ok? Y para eso, recuerden las características de nuestro líquido. Aquí ya lo he puesto con más detalle para que puedan grabar algunas cosas con los colores que siempre nos ayudan un poquito más. Las características de células, las características del tipo viral y las características de TB y de otros bichos grandes. ¿Okay? Ya lo he diferenciado más bien por categorías para que uno pueda retenerlo más fácilmente. Recuerden que el estándar de oro, ahí sí no hay discusión, es la punción lumbar. Ahí no hay otra alternativa, ahí es punción lumbar, ¿de acuerdo? Ok. Si uno de ustedes llega a emergencia con, ay, mi cabeza, pero no tiene fiebre, no tiene nada, todos son jóvenes, y de pronto, ay, mi cabeza y la rigidez de nuca.
Y yo le digo, a ver, coleguita, se me va volteando porque sospecha de hemorragia subaracnoidea, estándar de oro, punción lumbar. ¿Me dejan o no me dejan? ¿Qué me diría? Supóngase que no hay hipertensión endocraniana, dolor de cabeza por la sangre, por la sangre. ¿Me dejan? Me dicen, sí, doctora, por supuesto, pero doctorita, ¿no podrá hacerme una tomografía? Porque es más rápido y no es invasiva. No se olviden. Entonces, ya, si no sale nada en la tomografía, piña. Ahí sí se tienen que voltear, se echan en la camilla y punción lumbar, ¿verdad? O sea, no se olviden. Siempre que tenemos una sospecha de hemorragia subaracnoidea, primero tomografía y si no sale nada, el 80% de los sangrados se encuentran en tomografía. ¿Vale la pena? ¿Ok? Vale la pena. ¿Ok? Ok, recuerden que el estándar de oro siempre va a ser en meningitis la punción lumbar y que la primera indicación en hemorragia es tomografía, pero luego, si no hay nada, es también la punción lumbar. ¿Ok? Ok. Esto es entonces una meningitis tuberculosa, un bicho grande, ¿no es cierto? Ok. 10 añitos tiene este niño, viene de Ayacucho, convulsiones tónico-clónicas generalizadas con pérdida de conciencia. Y en la radiografía, en la resonancia, un quiste típico de nosotros, ¿verdad? Hay hasta 18% de positividad en Western blot en muchas partes de la Sierra Central. ¿Ok? Hasta 18%. ¿Ok? Quiste parenquimatoso y todavía el quiste tiene una cosita adentro que dice, acá estoy, ¿verdad? Ok, el protoscolex. Y numerosas calcificaciones para completar esta historia. Diagnóstico más probable, ahí no hay mucho que discutir, ¿verdad? Y todos sabemos que tenemos estas imágenes. Miren ustedes cómo aquí se ve en un cisticerco grandazo, para que vean ustedes adentro el protoscoles que está haciéndole, acá estoy, ojo, ¿no? Para que no fallen el diagnóstico. Miren las calcificaciones como cancha. E inclusive en esta resonancia plagada de cisticercos se ven al interior los escolex, ¿verdad? Miren cómo se ven la cosita blanca adentro, el puntito. ¿Ok? Es como si le hubieran disparado con perdigones a este paciente. ¿Okay? Esto ya no vemos mucho. En mis tiempos sí veíamos bastante porque no había muchas alternativas, no había mucho conocimiento, pero ahora ya vemos menos. Aquí vemos un cisticerco que está pasando mejor vida, se está desintegrando y miren el edema que genera. ¿Ok? Recordemos, si me como el chicharrón mal cocido, ¿se va a abrir en el estómago? No. Ahí el ácido baña la carne, desinfecta, pasa al duodeno. Allí las enzimas que hacen, se comen la carne, se comen la cubierta y la larva sale. ¿Qué dice la larva en el intestino delgado? Existe el paraíso. Esto está lleno de nutrientes. Y ahí dice, de aquí no me saca nadie. Evagina su escólex y se prende. ¿Ok? Entonces, cuando uno come chicharrón, lo que hace es teniasis. Comerse un cisticerco es teniasis. La persona tiene su tenia, defeca al aire libre o defeca donde tiene que defecar, pero no se lava las manos. Huevecillos. Va a preparar la comida y pasa los huevecillos a la comida. Me como la comida con el huevecillo. El huevecillo llega al estómago. ¿Qué hace el ácido en el estómago? Se come la cápsula. El pobre sale y dice, ¡oh! Esto es el infierno. Y huye despavorido. Entra a la sangre y ahí circula y es un bicho inteligente. Tiene que irse donde hay más flujo. Porque si no, ¿cómo se alimenta? ¿Ok? ¿Dónde hay más flujo? Músculos y cerebro. ¿Ok? Recuerden. Si se recuerdan esto la pobre larvita saliendo en el ácido o saliendo en el intestino delgado, uno deduce fácilmente la importancia de saber que hay carne con cisticerco y hacemos teniasis, y hacemos huevecillos viables y hacemos quistes. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar. La manifestación más frecuente, dolor de cabeza. ¿Ok? Si uno analiza bien, hemos visto en el instituto una serie de casos y la manifestación más frecuente es dolor de cabeza. Interesante. Y la causa más frecuente de crisis convulsivas sintomáticas en Latinoamérica, cisticercosis. 15, 20 años atrás, ¿cuál era la primera causa? TB. No estamos bien, pero por lo menos
ya dejó de ser la primera causa. ¿Ok? Lo cambiamos por el cisticerco. 10 añitos también. El mismo niño, perdón. Para precisar que era una neurocisticercosis. ¿Ok? 30 años tiene esta dama, cefalea bilateral opresiva, se instala lentamente, persiste varios días. Su presión, sus funciones, todo lo demás está bien. Diagnóstico más probable. ¿La neuralgia del trigémino es así? Descarga eléctrica. Todos se han golpeado la fositola craneana y han sentido el recorrido del cubital, ¿verdad? Ok, ese tipo de descarga es lo que siente el paciente con neuralgia del trigémino, del glosofaringeo, lo que sea, ¿de acuerdo? Recuerden ese detalle, ¿ok? Ok. Migraña. Las damas que tienen migraña aquí presentes o que están a la distancia, ¿así duele la migraña? ¿Existen migrañitas? No, ¿verdad? Solo hay migrañotas, ¿ok? Ok. ¿Y el dolor de cabeza es opresivo? Pulsátil, ¿no es cierto? Pulsátil, ¿ok? Por consiguiente lo alejamos. Cefalea en racimos, ¿hombre o mujer? Hombre, ¿ok? Y la cefalea en racimos es un peligro para los exámenes. ¿Saben por qué? Porque tiene por lo menos 7 sinónimos de nombre. Es terrible. O sea, de cefalea en racimos, cefalea acuminada, cefalea de Horton, cefalea suicida. Hay una lámina en la clase donde les pongo en verde los epónimos y ahí pongo una masa así de epónimos, cualquier cantidad, para que no caigan en el truco y se fijen bien, ¿ok? Porque a veces ponen un nombre que uno no conoce, ¿no es cierto? Y uno dice cefalea trigémino vascular, ¿ok? Tiene un montón de nombres, ¿ok? Sinónimos, ¿ok? Entonces estamos pensando en un dolor de cabeza donde vamos a encontrar un dolor continuo, leve a moderado, ¿verdad? Ok. Les he puesto acá, en la lámina original no está la Alicia porque eso lo vemos en una clase, pero lo he añadido acá. Recuerden, cuando evalúen a un paciente, piensen en Alicia. Antigüedad, localización, irradiación, características, intensidad, atenuantes y agravantes, para que no se les escape nada. ¿De acuerdo? A veces uno está cansado, está ya queriendo salir de la guardia. Pensar siempre en estas cosas para que nada se vaya a escapar. Recuerden la cefalea por tensión muscular, que es continua, leve a moderada. ¿Estos pacientes van a emergencia? No, estos van a emergencia, ¿verdad? Y en la clase también ponemos una imagen para recordar al pobre muchacho que llega así desesperado y uno jala esto y encuentra la tosis palpebral y encuentra la miosis, la cara roja, la secreción que está saliendo. ¿Ok? En este caso es una cefalea por tensión muscular, recordando este componente continuo. ¿Qué dice el paciente? Tengo un casco, tengo una banda, me han puesto algo alrededor de la cabeza, ¿ok? Me aprieta, me pesa. En la pregunta 12, tiene 35 años, ya me estoy yo mareando, 11, ya, 12. Es un caballero de 35 años, dolor de cabeza de varias semanas de evolución. No le deja dormir, congestión nasal, rinorrea, epífora. No tengo que seguir leyendo el resto, ¿verdad? Porque hay pocas cosas así. Es raro, ¿ok? Pero ustedes ven uno y lo diagnostican medio segundo después por lo que tiene el paciente en el rostro. Y no hace falta revisar todo, de frente uno va, las cosas raras aparecen poco, pero uno las recuerda por lo peculiar, por lo extraño. Y ahí rápidamente uno marca lo que tenga que marcar, ¿ok? No se olviden, en este caso la cefalea en racimos, estas cosas son las más características y los varones, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento en emergencia? Uno de mis pacientes estaba manejando y le vino de golpe, el dolor es brutal. Entonces el pobre, como pudo, entró a una emergencia con su carro, dejó el motor prendido, la puerta abierta, entonces se bajó desesperado y empezó a gritar, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Mi paciente es físico-culturista. ¿Qué hubieran pensado ustedes de un sujeto que deja el carro prendido afuera y entra como loco agarrándose la cabeza, así, y pide oxígeno? Empezaron a llamar a seguridad. ¿Ok? Pasó un traumatólogo que escuchó todo el laberinto y gracias a Dios el colega traumatólogo dijo, yo me acuerdo que había un dolor de cabeza así medio raro. Todo el mundo empezó a buscar, le pusieron oxígeno, por supuesto, ¿no? El oxígeno sirve como ataque del dolor.
¿Ya? Ojo, una cosa tonta, ¿verdad? Pero el pobre chico, imagínense su desesperación, es un dolor brutal. Si ven alguno de estos pacientes, es terrible el dolor, ¿ok? Ok. Cefalea en racimos. Ya saben que tiene 20.000 sinónimos. 13, 16 años, emergencia, cefalea hemicraneal izquierda, 48 horas, pulsátil, moderada, fotofobia, náuseas, vómitos, todos los acompañantes, ¿ok? Alivio transitorio con paracetamol, ¿ok? Los antecedentes personales, mayor cosa no había, ¿ok? No nos dicen si es hombre o mujer, no hay rigidez de nuca, no hay otras cosas, todo normal, todo normal. A esta edad, lo único que falta es que nos digan que es mujer, ¿no es cierto? Ok, en hombres también hay migraña, pero es menos frecuente, ¿ok? Es menos frecuente. El componente hormonal marca la diferencia. Niños y niñas, igualito. Y las adolescentes hacen la menarquia y ¡boom! Se establece la diferencia. ¿Ok? Entonces, es el componente hormonal. ¿Qué pasa con la migraña después de la menopausia? Baja, baja. Salvo, para mi desgracia, la migraña con aura. ¿Ok? Yo tengo migraña con aura. ¿Ok? La migraña con aura, con o sin hormonas, igualito fastidia. ¿Ok? Ok, entonces estamos pensando en todas estas cosas. Alejamos la cefalea en racimos. Es rarísimo encontrar mujeres con cefalea en racimos. Existe, pero es rarísimo. ¿Ok? Hemorragia subaracnoidea no da la impresión, ¿verdad? Y migraña o cefalea tensional da la impresión por los acompañantes, sonofobia, fotofobia, osmofobia, y por las náuseas y los vómitos, y por el tipo de dolor, que estamos frente a un cuadro de migraña. Miren esta fotita. Es un ceramio nuestro, ¿no? Parece migraña, ¿verdad? No es migraña, les cuento con toda franqueza, ¿ok? Es este sistema donde se pone una banda para cargar un objeto detrás, ¿ok? Como un cinturón, ¿ya? Y está agarrándose, pero la verdad que lo miré y dije, esto es para una de mis clases, ¿no? Ni hablar. Ok, ok. Recuerden las características de la migraña, analizamos un poco cada una de las partes en la clase y un detalle que sí recuerden. Toda esta lista solo sirve como referencia, porque los pacientes con migraña, ¿qué hacen? Yo no tomo vino, no como palta, no, no, mentira. Si la migraña está patas arriba y le duele todos los días, hasta el aire da migraña, ¿ok? Pero si la migraña está bien controlada, yo me como todos los chocolates que encuentro y me puedo comer el queso francés y el peruano y todos los que encuentre y puedo tomar vino. A mí me da migraña, no se rían, la cola inglesa. Y no está en la lista. Y lo he probado. Me he tomado 4 colas inglesas probando. Me tomé la primera y dije, es coincidencia. Me tomé la segunda y dije, en verdad no, me dio migraña. Me tomé la tercera a propósito y me dio migraña. Y yo dije, no, ya me he sugestionado, ¿ok? Me tomé la cuarta, migraña. Me da migraña, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Recuerden, cada paciente es diferente, ¿ok? A mí el vino tinto no me da migraña. ¿Okay? Cada uno es diferente, recuerden este detalle. Entonces, una honorable migraña. 14. Tratamiento más adecuado, cefalea por tensión muscular. No hace falta pensar, ¿verdad? No le van a dar tramadol. Nadie saca un cañón para matar una mosca, ¿no es cierto? Ok, la gabapentina no es un analgésico, es un frenador del dolor y no sirve para esto. Alprazolam es bestial. Quiten un ratito. ¿Debemos darlo? No, porque es adictivo, porque altera la memoria reciente, pero de que funciona, funciona. Por eso tengan cuidado. Los pacientes se dan cuenta y toman tranquilizantes, ¿ok? Tengan cuidado, ¿ok? Cafeína. La cafeína sirve para potenciar los analgésicos y la cafeína en una migraña bien controlada que recién comienza, manejable, un expreso doble puede cortar una migraña así sencilla, ¿ok? Pero es para potenciar analgésicos. Revisen la ergotamina y se van a dar cuenta que la ergotamina viene con cafeína, ¿ya? Para potenciarla. Entonces llegamos al paracetamol. ¿Cuánto de paracetamol toman los peruanos? Exacto, agarran el sobrecito y hay 2, mucho, y toman una. 500 miligramos de paracetamol para la cabeza, chancay de a medio. Lo mínimo es 1 gramo, lo mínimo para que llegue a la cabeza, ¿ok?
Es un asunto de dosis y hay que educar a los pacientes. Y hay migrañosos que se toman 2 gramos y santa solución. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso el paracetamol no me hace nada, ni 2 gramos me hacen algo. ¿Ok? Yo tengo que tomar un triptán en este momento de mi vida. Durante una época tomé ergotamina, bien tomada, por supuesto. En este momento tengo que tomar un triptán. Mi hermana se toma 1 gramo de paracetamol, se le quita. Y miren, somos hermanas. La misma genética, cada uno es diferente. ¿Ok? Recuerden ese detalle. ¿Ok? El paracetamol bien tomado. Además, ¿cómo es la personalidad del migrañoso? Terco, ¿verdad? Ok, a mí esta migraña no me va a ganar. Un ratito más, ya me va a pasar, ¿verdad? Como si uno le dijera, pues, a mí esta apendicitis no me va a ganar, ¿verdad? Ok, apenas comienza la migraña, medio segundo después se toma el analgésico. En los primeros 30 minutos, porque es un proceso. Si lo toman aquí, es analgésico, baja hasta acá. ¿Ok? Entonces, empieza así y la matan. Yo les digo a mis pacientes, cuando viene la migraña, alguien muere. O muere la migraña o muere uno. Entonces, mejor que muera la migraña. Y para que muera, ahora que está de moda, hay que disparar rapidito, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar el analgésico en los primeros 30 minutos. En la 15 hay una abogada de 24 años, cefaleas recurrentes, 4 años la pobre. Lo refiere de tipo pulsátil, frontoparietal, intensas, peora con el ruido, ya sabemos por dónde va. Las crisis 8 veces al mes. Pobrecita, ¿ok? Está ansiosa y dice que el resto está normal. Yo les apuesto con esa frecuencia que el cuello está contraído. ¿Okay? Nunca se olviden, dolor de cabeza, examinen cuello. Si no han hecho la mitad del trabajo. ¿Ok? Ok. Tratamiento farmacológico para prevenir, no de ataque, para prevenir. Y me colocan aquí varias cosas. Antiinflamatorios, fluoxetina, propanolol, ergotamina, topiramato. En este momento, el año 22, había un asunto que no sabíamos, ¿ok? Y la respuesta que dieron, así como está estructurado, fue propanolol, ¿ok? Pero en este momento nos habríamos visto en problemas, porque aquí está el propanolol y ahora, 25, también está el topiramato, ¿ok? Entonces, eso, ojo que cambian rápido las cosas. ¿Ya? En este momento, por ejemplo, esa pregunta la hacen y ponen la respuesta propanolol y todos estaríamos protestando, ¿verdad? Okay, entonces recuerden ustedes cómo las cosas cambian, ¿ok? No se olviden tampoco una cosa que está siendo muy discutida últimamente, ¿ok? En el último año ha habido una serie de reuniones acerca de la cefalea migrañosa por sobreuso de analgésicos. Y la discusión ha sido acá también, porque hemos tenido un congreso de cefaleas, un congreso internacional, han venido al país una serie de investigadores. Podrían haber preguntas de esto, ¿no? Eso es relativamente reciente, ¿ok? Es que estar alerta, ¿ok? Hacemos todo un análisis de qué es lo que hay que hacer, transformar al migrañoso. ¿De qué nos sirve que nosotros los migrañosos seamos más inteligentes si estamos con migraña? ¿Verdad? No servimos para nada. Por consiguiente, la migraña tiene que estar bien controlada, ¿ok? Propanolol, ya saben, con esta observación, porque esto fue en el año 22. En este momento, propanolol topiramato. ¿Ok? 16, 38 años, 4 días, debilidad muscular distal y va subiendo. Ya todos los peruanos sabemos esto, ¿verdad? Hemos tenido 3 episodios, ya si no hemos aprendido con eso, ya estamos graves. ¿Ok? Encima, diarrea hace una semana. Ya ¿qué más? ¿Verdad? Ok. Está despierto, funciones estables, su fuerza disminuida, distal, los pies, normal nomás, y hasta en las manos también. Ojo, ¿ok? Va subiendo y cuando está por encima de la rodilla, en el muslo, ya está tomando las manos. Y cuando llega a las manos, sube rápido. ¿Y a dónde sube? A lo respiratorio, ¿verdad? A lo respiratorio, ¿ok? Entonces, pensemos nosotros alternativas. Podemos tener un Guillain-Barré y podría haber una enfermedad de Lyme, pero en el Perú tenemos enfermedad de Lyme. Ok, si esta pregunta se la hacen a un colega que esté arriba en el hemisferio norte, se verían problemas. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes, para nosotros, ¿ok? Siempre hay que recordar
las infecciones previas o los problemas previos. Por ejemplo, un traumatismo, pero no un gran traumatismo que el paciente termine en UCI, no hacen Guillain-Barré. Un traumatismo, una fractura, una cosa por el estilo, una cirugía sencilla, una apendectomía, una cosa por el estilo, una infección sencilla. El 40% de los Guillain-Barré que hubieron en el Perú tenían Campylobacter. ¿Ok? Para que tengan ustedes una idea. ¿Ok? Y no se olviden que la gran mayoría son desmielinizantes. Como son desmielinizantes, los Guillain-Barré pueden hacer neuritis óptica. ¿Cuántas mielinas hay? Una periférica y una central, ¿no es cierto? ¿Esto afecta a cuál mielina? La periférica. Ok. El nervio óptico, ¿qué mielina tiene, queridos colegas? Le temo que se llama nervio, porque todo lo que entra y sale del cerebro se llama nervio, pero su mielina es central. La retina era corteza. Miren las láminas de embriología, se vagina un pedacito de la corteza jalando sus axones centrales, se va para adelante y es retina. ¿Ok? Entonces, esto de acá es oligodendrocitos modificados porque están afuera, pero son oligodendrocitos. Por eso en en esclerosis múltiple hay neuritis óptica, pero en Guillain-Barré no hay neuritis óptica. Ojo que no los agarren, ¿ok? Que no los agarren, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto es un Guillain-Barré, ¿ok? Recuerden, si alguien da examen en el extranjero, tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque habría que considerar otras alternativas, ¿ok? Ok. 17, 20 años, 3 días, pierde fuerza en miembros inferiores, ascendente y progresivo, no puede caminar bien. Cuando no puede caminar bien, ¿ustedes a quién llaman? Todo depende. Si hay un sitio que haga plasmaféresis, a la plasmaféresis. Y si no, llaman al laboratorio para que les den rápidamente las inmunoglobulinas. ¿Okay? La norma técnica, así primitiva, es paciente con Guillain-Barré que no camina muy bien, que hay que ayudarlo a caminar, adentro, hay que darle tratamiento. No hay que esperar a que suba las manos. ¿Ok? No hay que esperar. ¿Ok? Entonces, el tratamiento ya sabemos, es la inmunoglobulina. Nuevamente aquí, nuestros amigos los corticoides, Chancay medio, ¿ok? Y es importante que recuerden, por ejemplo, un detalle que hacemos siempre, es el Guillain-Barré, y yo siempre pongo todo en castellano, no me gusta poner en inglés, y les explico que conservo estas dos láminas en inglés, ¿por qué? Porque la costumbre ha hecho que la gente diga, es un CIDP, es un SIAP. ¿Okay? Ustedes hablan con el neurólogo y le dicen, tu paciente tiene SIAP. Dice qué cosa será, ¿verdad? Entonces, por eso siempre pongo esto. Esta es la neuropatía que le puede pasar a cualquiera. No vamos a hablar de Guillain-Barré porque tienen ninguna idea, ¿ok? Pero esto, por ejemplo, son anticuerpos contra la mielina periférica y el paciente de cualquier edad entra y les dice, pucha, que no sé qué pasa, doc. Hace varias semanas que no tengo mucha fuerza en la mano y está medio dormido esto. Y es curioso, mis pies también están medio dormidos. Y avanza lentito, despacito, no molesta. Hay pérdida sensitiva en guante y en media y disminución de fuerza. Y esos pacientes van muy bien con corticoides. Y poquito. ¿Okay? Es una entidad, un diagnóstico diferencial. Esto es algo que va subagudo y esto es algo crónico. Y cuando llegamos a los cambios axonales, sufrimos porque encontrar la causa es rarísimo. Si algún paciente suyo hace una neuropatía axonal, es bien difícil encontrar la causa. La gran mayoría no tienen diagnóstico de fondo. Por consiguiente, intentamos de todo y no funciona muy bien. ¿Ok? No funciona muy bien. Esta tablita comparativa la discutimos bastante para tratar de ver las características de los grandes casos de neuropatías. ¿Okay? Un caballero de 20 años, 3 días, pierde fuerza muscular en las piernas, ascendente, progresivo, limita la marcha. Y tenemos nosotros las características que lo acompañan. La pérdida sensitiva no es ojo anestesia, es parestesias. ¿Okay? Solo en Guillain-Barré hay parestesias. Si el paciente está adormecido, algo diferente hay. ¿Okay? Algo diferente hay. ¿Okay? Entonces recuerden esto. ¿Y han visto mucha gente caminando con secuelas de Guillain-Barré en el país?
Y miren la cantidad de pacientes que hemos tenido. Mal que bien, se ha actuado rápido. Había un chat de Guillain-Barré con neurólogos y otras especialidades, y por el chat se pasaban la voz. ¿Ok? Y se iban contando los casos, íbamos enviando la inmunoglobulina, íbamos viendo si alguna había una dificultad con el chat. Santa solución. ¿Okay? Después, por supuesto, los papelitos, todas esas cosas que nos gustan, ¿no? Pero hay que resolver las cosas rápido para salvar a los pacientes. No vemos mucha gente con déficit. Uno que otro que ha hecho formas bravas, que ya ahí no había mucho que podíamos hacer. Pero la gran mayoría ha ido muy bien. Con la plasmaféresis donde hay poco, hay como 5 equipos en todo el país, y las inmunoglobulinas que cuestan más caro, pero que las podemos llevar en 5 minutos. ¿Okay? Un diabético típico, mal controlado. ¿Cómo les duele a los diabéticos? ¿Les hinca? Ardor, quemazón, descarga eléctrica. Lo vascular sí puede hincarles, ¿eh? Ojo, si tienen problemas de microvasculatura les hinca un poco. Pero es ardor, quemazón o descarga eléctrica. Es otro tipo de dolor, ¿ok? Y además este caballero ha tenido antes convulsiones con presentación infrecuente. De todos estos medicamentos, todos son anticonvulsivantes. Tenemos una tablita sobre estas cosas. ¿Cuál escogemos? Este es nuevo. Buenazo, amplio espectro, ¿ok? Pero dolor neuropático no cubre muy bien. La vigabatrina no la tenemos en el país y no cubre dolor neuropático. La etosuximida es el único medicamento que está de primera elección para ausencias, ¿verdad? Ok, no lo tenemos en el país. En el país usamos valproato o la motrigina. Gabapentina es el antineurálgico, gabapentina o pregabalina. Recuerden que el dolor neuropático puede ocurrir en diferentes lugares. Puede dañarse el nervio, puede dañarse la conexión con la segunda neurona, puede dañarse arriba en el cerebro, el tálamo, la corteza. ¿Okay? Hay varios lugares para dolor neuropático, varias cosas pueden dar dolor neuropático. Las fibras sensitivas están alteradas de alguna manera en algún lugar, ¿ok? No todo el mundo con neuropatía, por si acaso, hace dolor neuropático. No todo el mundo con mielitis hace dolor neuropático. No todo el mundo con infarto talámico o cortical hace dolor neuropático. Algunas personas hacen. Miren este cuadrito, que es parte de las guías mundiales. Recuerden ustedes, hay dolor neuropático, primera elección. Y son 2, ¿verdad? 2 acá, 2 acá, ¿ok? Gabapentina, pregabalina, duloxetina, venlafaxina. ¿Cómo los escojo? Como quiero. Si mi paciente tiene dolor neuropático y está tremendamente deprimido, empiezo por acá. Si mi paciente tiene dolor neuropático y tiene mucha contractura muscular porque también ayuda o no puede dormir, empiezo por acá. ¿Ok? Y si acá el dolor estaba en 9/10, baja a 5/10 y se estanca, le añado un poquito del de acá. Y viceversa. Se pueden combinar, miren. Se pueden combinar. Todo dolor neuropático debe bajar a menos de 4/10. El objetivo terapéutico es que baje a menos de 4/10. Tenemos unos cuadritos sobre esas cosas. Y miren las siguientes alternativas, ya si nos falla. Con una excepción. Neuralgia del trigémino. En ese momento asciende la carbamazepina y su compañero la carbazepina para acá. ¿Ok? Neuralgia del trigémino, no pierdan el tiempo. De frente, una carbamazepina o cualquier cosa semejante. ¿Ok? Los otros no funcionan muy bien. Miren el detalle. ¿Ok? Por eso, gabapentina. ¿La gabapentina cuánto dura? 6-7 horas cuando mucho. La pregabalina ¿cuánto dura? 12 horas. Pero hay una diferencia en costo. Entonces recuerden también esos detalles prácticos, ¿ok? Por ejemplo, uno de ustedes, ¿qué les voy a recetar? Gabapentina. ¿Qué médico toma a mediodía medicamentos? Si 2 veces al día lo toma mal, lo tomamos mal, ¿verdad? Ok, entonces a nosotros tienen que recetarnos 1 vez al día, con suerte, 2 veces al día si alguien nos persigue, ¿verdad? Ok. 19, 64 años, dolor intenso en labios, encías y pómulos que se intensifica al contacto, ¿ok? Aquí hay un error en la descripción, porque si es de los 2 lados de la cara, pobre paciente, ¿no es cierto? Generalmente es de un solo lado, ¿ok?
Generalmente es de un solo lado, ¿ok? Diagnóstico más probable cuando duele así como los mil demonios, como descarga eléctrica, como el golpe en el codo, ¿ok? No va a ser una parálisis del nervio facial, ¿verdad? Entonces nos vamos a neuralgia del trigémino, ¿ok? La neuralgia del trigémino es una entidad terrible y el tratamiento hay que darlo rápido, ¿ok? Recuerden, ahí dejamos la primera elección clásica y de frente nos vamos a la primera elección de neuralgia. Detallito, la carbamazepina y la oscarbazepina ocurre mucho en gente joven o más en gente mayor. Gente mayor. Ok, recuerden un detalle poco conocido, pero bravo en la gente mayor. Carba y oxcarba dan hiponatremia. Si ustedes hacen hiponatremia, ni se va a notar porque es discreta. ¿Ok? Lo toman para cualquier otro motivo, no se nota. Pero el adulto mayor, entonces hay que advertirle al adulto mayor y también tenemos una laminita para que recuerden cosas raras en anticonvulsivantes, por ejemplo, valproato, hiperamonemia, carbamazepina, hiponatremia. ¿Ok? Valproato sube de peso, topiramato baja de peso. Tratamos de hacer trucos para que ustedes puedan retener más fácilmente las cosas. ¿Ok? La neuralgia del trigémino querida y el uso de carbamazepina u oxcarbazepina. 20. Pérdida de fuerza muscular ascendente y de predominio distal en forma aguda es característica de... recuerden aquí que dice forma aguda, ¿ok? Un poco que no hay acuerdo en neuropatías cuándo es agudo y cuándo es subagudo. En realidad, el Guillain-Barré, la mayor parte de neurólogos lo consideramos subagudo porque se instala en varios días. 3, 4 días demora en instalarse, ¿ok? Pero me temo que a nivel internacional hay la denominación agudo también en muchas escuelas, ¿ok? Porque es agudo para neuropatía, no para el tiempo propiamente, ¿ok? Entonces, nuevamente nuestro amigo el Guillain-Barré, y miren ustedes cómo vemos la mielina y se daña la mielina. El que queda con déficit o es una forma axonal desde el inicio o se desmielinizó tanto que ya no se pudo mielinizar. ¿Ok? Por eso la importancia de darle tratamiento rápido para que el axón se cubra. ¿Ok? Para que el axón se cubra. Hay formas axonales desafortunadamente. ¿Ok? Un Guillain-Barré, 63 años, traída por su hija. 3 amagos de incendio. Dejó prendida la cocina. ¿Ok? Ok. Y no los reconoce, su ánimo ha cambiado y se salió a la calle. Ven una puerta y se salen. En el segundo estadio ven una puerta y se salen. ¿Okay? En los centros de cuidado de adultos mayores en Estados Unidos, ustedes saben que tienen puertas con alarma, ¿no es cierto? La puerta de seguridad. ¿Tiene seguro la puerta de seguridad? En Estados Unidos no tiene, acá sí. ¿Okay? Pero en el extranjero la puerta de emergencia tiene que estar libre. ¿Y qué pasaba? Veían la puerta, abrían la puerta y se salían y sonaban las alarmas. ¿Qué tuvieron que hacer? Pintaron la puerta del mismo color que le quitaron los marcos, las pintaron del color de la pared, le pusieron una barrita, colgaron una toalla y pusieron un cuadrito. ¿Ok? Y ya los pacientes con estos cuadros demenciales no se salían. ¿Ya? Porque hay en la segunda etapa tienden a hacer deambulación y ven una puerta y se salen. ¿Ya? Ojo, pestaña y ceja. Ok. Diagnóstico más probable. ¿Dónde encuentran pacientes con Huntington en el Perú? No me van a sentir mal, ¿ah? Gracias a Dios. Cañete, efectivamente. Efectivamente, hay familias con Huntington en Cañete. Nosotros vamos cada 3 meses a ver a las familias allá. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se llama este actor que tiene enfermedad por cuerpos de Lewy? Que su hija ha donado el cerebro hoy día, salió en las noticias. Ah, sí, efectivamente Williams es el que tiene este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Y su hija dijo que no me conoce, pero yo siento su afecto, ¿no? Y ella ha donado el cerebro para que es una enfermedad rara, un parkinsonismo raro, con alucinaciones, ¿ok? Demencia frontotemporal, ¿qué es? ¿Sabe qué dice el paciente? La familia. Doctora, me han cambiado a mi esposo, este no es mi esposo. Doctora, no sé qué le pasa a mi esposa, así nunca ha sido, me ha dado una cachetada a mi esposa y me ha dicho grosería y media. Mi esposa siempre ha sido una dama, ¿qué le pasa? ¿Ok? Recuerden el frontotemporal, el cambio de conducta. Y finalmente, nuestros amigos con Alzheimer, ¿verdad? Cuando uno tiene Alzheimer,
que es la causa principal de demencia, es todo un problema en donde vamos a encontrar la memoria a corto plazo. Y yo dejo aquí mis cosas, digo, ¿quién de ustedes se ha llevado mi celular? ¿Ok? No me acuerdo que lo he dejado ahí. Y como son los únicos extraños acá, alguno de ustedes se tiene que haber llevado mi celular, ¿ok? Entonces se genera toda una serie de problemas de pérdida de memoria reciente y la corteza se va afectando. Pero empieza por un ladito. En ustedes, ¿qué está bien gordito? Sin ofender. En el cerebro, para ser más precisos. Tienen derecho a tener algo gordito en el cerebro, lo único gordito que tienen derecho a tener. Los hipocampos, los centros de la memoria. Los médicos tenemos unos hipocampos que no les digo nada, ¿no es cierto? Por todo lo que tenemos que recordar, ¿ok? Pero si los hipocampos se nos atrofia, eso vemos en el Alzheimer, ¿ok? Eso vemos en el Alzheimer. Hay otras demencias, ¿no? Depende un poco de los antecedentes, pero recuerden esto y luego me cambiaron a mi pareja. Algo pasa, es comportamiento primero que nada, ¿ok? Ok. Es una enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Ay, perdón. 72 años, no tiene antecedentes, 9 meses y poco a poco se va deteriorando con alucinaciones y parkinsonismo. Como este artista, ¿verdad? Ok, entonces ahí alucinaciones y parkinsonismo y cada país tiene lo suyo. En el extranjero dicen, hay enanitos, han dejado carritos de los niños. Acá la gente me dice, he visto cuyes. Hay cuyes dentro de mi casa. Aquí en Lima no hay cuyes, doctora. ¿Por qué hay cuyes caminando por mi casa? ¿Ok? Se dan cuenta del contexto social, ¿no es cierto? O sea, en el Perú, difícil que veamos otras cosas, vemos cosas más sencillas, ¿no es cierto? En el extranjero tienen cosas diferentes, ¿ok? Entonces recuerden ustedes, la enfermedad por cuerpos de Lewy tiene parkinsonismo y tiene alucinaciones. Un parkinsoniano que alucina o se tomó más levodopa de la que debe tomar o no tiene Parkinson, sino cuerpos de Lewy, ¿ya? Ok. Los neurolépticos calman las alucinaciones, ¿verdad? En ellos les va pésimo con los neurolépticos, le calman la alucinación, pero el Parkinson se lo hace un arroz con mango. Entonces, dificilísimo de tratar estos pacientes, ¿ok? Algunos de estos pacientes van a tener una serie de dificultades por las alucinaciones visuales, ¿ok? Y en realidad fluctúan. Hay días en que están bien, como describe la hija de este paciente que recuerda un poquito esto. Hay días en que está bien y la reconoce y hay días en que está totalmente perdido. Bien fluctuante, no importa qué le den. Bien difícil de manejar estos cuadros, ¿ok? Recuerden la parte del deterioro, las alucinaciones y el cuadro parkinsoniano en la enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿ok? Muy bien, hemos llegado entonces, para que un poco salpicado, no en orden, para que tengan una idea, tratar de encontrar formas de memorizar más fácil. Usamos las fichas, usamos los cuadros comparativos, usamos muchas imágenes, tratamos de relacionar todo con imágenes que nos ayuda muchísimo más, ¿no? Se puede estudiar formalmente en la clase con toda la información y se puede, cuando uno no tiene mucho tiempo, por ejemplo, o cuando ya retuvo la clase, agarra las fichas y empieza rápidamente, esto, uno está en el micro y rapidito están anilladitas y son fáciles de llevar para que fácilmente uno pueda analizar las cosas, ¿ok? Gracias por acompañarnos en esta clase de Usamedic. Recuerden que en su aula virtual encontrarán más contenidos y recursos para seguir reforzando su aprendizaje. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.